Bienvenidos a una edición más de Entre Líneas, la persona detrás del personaje y de aquella actividad que lo hace especial y que lo hace único. En este programa, realmente hoy vamos a tener la emoción y la vida a flor de piel. No te muevas de ahí, que comienza ahora. La donación de órganos y tejidos es un acto por el cual una persona en vida o su familia, después de su deceso, autorizan a la extracción para el trasplante que da vida. Con la ley Justina, todos somos donantes a partir de los 18 años, siempre que seamos capaces jurídicamente hablando. Si no lo decimos expresamente y damos la negativa a esta donación. Algunos especialistas sostienen que una sola persona puede ayudar a 50. Está con nosotros para hablar de este tema tan importante quien hoy es director provincial del CUCAICOR. ¿Qué es el CUCAICOR? Es el Centro Único Coordinación de Ablación e Implantes de la provincia de Corrientes. Él es de Curuzucuatiá, trabajó en el servicio de terapia intensiva del Hospital Escuela, como médico de guardia y emergencia del Hospital Perrando. Es médico del Instituto de Cardiología, director general del Laboratorio de Neurosonología que lleva su nombre y trabaja en NeuroNEA. Estamos hablando del doctor Héctor Álvarez, especialista en terapia intensiva. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por haberse acercado a este programa para hablar de este tema tan importante y que es hablado muy pocas veces, ¿no? Diríamos que tendríamos que hablar más de la donación de órganos porque hay como todo un mito todavía detrás que por ahí charlando y hablando y dándolo a conocer, uno lo puede demitificar, digamos, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, vos hablabas del CUCAICOR. Justamente CUCAICOR tiene 29 años de existencia. Así es, se creó en la época del gobernador Raúl Rolando Romero Félix. En el año 94. Así es. Y el INCUCAI ya tiene 42 años de Así existencia. Es. Vamos a decir que es el INCUCAI, doctor, para que la gente diferencie, es el Instituto Rector, pero él lo va a explicar mejor. Del año 1923 se empezaron a hacer trasplantes en la Argentina. Primero de córnea de tejido, en el año 57, fueron el primer trasplante renal con donante vivo, 4 años después de que se empezó a hacer en el mundo, y el cardíaco también. Y bueno, una práctica que en la Argentina la verdad tiene mucho éxito, por lo que en el año 78 ya se veía que esta era una práctica que cada vez se realizaba más y necesitaba tener un ente coordinador y que regule toda la actividad, principalmente por muchos mitos, como decís vos, y de desconfianza. Ahí nace el CUCAI primeramente, en el año 90 se lo llama INCUCAI, Instituto Nacional Coordinador Único de Ablación e Implante de la República Argentina, porque a partir del año 94, con la ley 24.193, todas las provincias tenían que tener su organismo provincial. De ahí nace CUCAICOR, fue una de las primeras provincias de las chicas que nace a nivel país, y justamente para regular esta actividad, pero con 30 años de existencia, más de 1.500 correntinos trasplantados, más de 800 donantes correntinos, una actividad que cada vez la sociedad lo conoce más.
Eso, de esto vamos a hablar. ¿Por qué eligió ser médico? Qué buena pregunta. Por una experiencia personal, Ujú. eh, tenía una hermana que tuvo un tumor cerebral, que viví toda esa enfermedad, después al poco tiempo una enfermedad mía, un tumor de oído y pasé mucho por el hospital de clínicas con ella, después en el hospital español conmigo, y entonces como que algo ya me venía diciendo a futuro tengo que ser médico. Y mis padres al Fue muy principio joven entonces, fue era de chiquito, de chiquito. de chiquito. Ujú. Y cuando mis padres no querían saber nada, me dicen, no, mirá que mucho estudio, pero yo quiero. Y dentro de la parte de terapia intensiva me dedico a toda la parte neurológica, Ujú. justamente porque es la parte que me apasiona. Claro. Y dentro de eso, antes de ser director de Cucaicol, la verdad que yo empecé mi residencia y ya comencé a ser parte del CUCAI de Corrientes, Ujú. primero en el diagnóstico de muerte, después como coordinador hospitalario y bueno, el año 2019 como director de Cucaicor. Pero me formé en toda la actividad de Cucaicor. Y Cucaicor en Cucay a nivel nacional, y Cucaicor no solamente es la donación y el trasplante, sino es todo el proceso. Sí, sí. Desde aquel paciente que requiere ingresar a una lista de espera, Ujú. de los profesionales que tienen que estar habilitados y que necesitan nuestra auditoría, del seguimiento de los pacientes en lista de espera, la trazabilidad, nosotros sabemos quiénes son los donantes, quiénes son los receptores, y todo eso lleva a un proceso complejo que es Ujú. coordinado por las provincias, por los SOPAI, los organismos provinciales, y dirigido a nivel nacional con el INCUCAI. Y todos conformamos la Comisión Federal de Trasplante, que es las decisiones que se dan en torno a todo lo que es la actividad, la tomamos en conjunto, el directorio en INCUCAI con las 24 provincias. Qué dicotomía, doctor, ¿no? Porque el único órgano que no puede ser trasplantado es el cerebro. Hasta Por ahora, ¿no? ahora. Pero no, conociendo lo que son las neuronas y las lesiones que sufre, hay muchos que en INCUCAI se basa mucho en evidencia científica, hay mucha gente que quiere ir a China para hacer el trasplante de células madre, para cambiar la historia de Ujú. enfermedades neurológicas, y la verdad eso no está comprobado científicamente. Hay Mm. mucha, la medicina se hace principalmente de evidencia científica Así es, así es. y eso Doctor, no hay. su especialidad es la terapia intensiva, ¿no? ¿Qué le dejó este servicio de terapia intensiva que ha ejercido durante tanto tiempo Sigo ejerciendo. o sigue ejerciendo? Bueno, muy bien, para manejar este organismo del Cuca y Corpo, que están directamente relacionados, pero no solamente desde lo científico, sino también desde lo humano. Y yo viví mucho, ¿no? Yo la verdad que dentro de todos mis pasos dentro del Cucaicor, en el diagnóstico de muerte, después en los coordinador operativo, la distribución de renal y de córnea del año 2004-2005, que la hago yo de Cucaicor, es decir, que esa parte que hacía el Incucay y que no todas las provincias tienen, ya, y solamente las grandes, bueno, nosotros de Cucaicor, en esa época con el doctor Piacenza, que era el director, Así y es. fuimos avanzando muchas cosas que descomplejizamos en Incucay y que nos hicimos cargo nosotros. Y bueno, todo eso me llevó a conocer las dos caras. La cara del necesitado, de que si no le conseguía ese órgano o no lo derivaba a un centro de trasplante, ese paciente fallecía en la terapia intensiva, o los pacientes en diálisis, como la terapia estaba pegado al servicio de nefrología y lamentablemente los pacientes renales crónicos no llegan nunca a tiempo, siempre llegan en estado hiperagudo, con requerimiento de un catéter para hacer la diálisis de urgencia. Conocí muchos pacientes de la diálisis
que no llegaban a la terapia intensiva, pero fui haciendo una relación. Y bueno, después de verlos trasplantados, es otra vida. Y hoy Cucaicón entrega a 208 correntinos las drogas inmunosupresoras. Y es lo que le hago ver a mi equipo. Y nosotros nos comprometemos tanto que no tenemos cumpleaños, no tenemos fin de año. El fin de año pasado tuvimos 2 donantes pediátricos en el Juan Pablo, que uno fue el 31 antes de las 12 de la noche y el otro fue el primero a la primera hora de la madrugada. Y no teníamos, yo eso lo viví muchas veces, he salido, perdido casamientos, cumpleaños de mis hijos por esta actividad. Y bueno, hoy, gracias a Dios, tengo un equipo atrás joven, que comprometido, y que quizá me permite estar hoy acá en el cargo de director, ir a hacer charla por todo el país, porque la verdad que Cucaicor ha tenido una excelencia de que todo el país nos invitan, quieren saber cómo trabajamos nosotros, que es un trabajo que hago hace muchísimos años, y esa experiencia es la que la estoy volcando hoy, ¿no? Y la verdad que Corrientes es punta en lo que es donación de órganos, porque creo que es la provincia que más donantes tiene, ¿no? Tuvimos en el año 2022, creo. No, 21. Al 21. El 22 estuvimos en tercer lugar. Uh-huh. Y hoy estamos primera con 30 donantes. Ya llegamos a lo del año 2019. Exactamente. Y estamos a julio. Así que eso es también. Y somos pioneros en otra actividad. Vos hablábamos que los donantes de órganos salen de los pacientes que hacen muerte encefálica, que tienen un daño neurológico y llegan a la muerte encefálica. Se calcula que por cada 100.000 fallecidos solamente hay 50 que hacen muerte encefálica. Es decir, muy bajo. España ya lo viene viendo hace mucho, que es el país líder a nivel mundial en esta temática, y ellos empezaron a ver que con la parada cardíaca podían empezar a ablacionar órganos. Y empezaron a ser exitosos y es una manera más. Bueno, ya lo vengo viendo del año 2019, el doctor Alfonso, que es mi director médico hoy, que es residente mío en el instituto de terapia intensiva, se capacitó en la pandemia, no fue a España, y bueno, este año la mandé a la doctora Pizarello, que es otra integrante que ingresó ahora conmigo en el Cucaicor, y empezamos a hacer donaciones en asistolia en Corriente. Ya llevamos 2 donantes en lo que va del año. Sí, sé que en abril se hizo la primera con mucho éxito, ¿eh? Exactamente, y el mes pasado hicimos el segundo. Y ya es la segunda. La verdad que la gente ya está comprendiendo cómo es la temática, y hoy lo más importante según la ley es la negativa, la oposición. Si vos no expresaste tu oposición en el DNI o en el Sintran Incucay, o hoy tenemos el AMI Argentina, somos todos donantes. Y cuando uno va a afirmar que la limitación del esfuerzo terapéutico, que aquellos pacientes que no vamos a tener cura, que todo lo que hagamos va a ser más dañino y prolongar la agonía, hoy ya la gente ya está empezando a comprender. Uh-huh. Y ya se empieza a hablar a nivel país, ya se está empezando a hablar. Y se está flexibilizando un poquito más. Vamos a un pequeño corte, doctor. ¿Cómo no? Vamos a un pequeño corte con Garbis y Fredo y ya volvemos, ¿eh? Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña.
¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Y seguimos con el doctor Héctor Álvarez, director del CUCAICOR en la provincia de Corrientes. Bueno, usted justamente cerrábamos el primer bloque cuando usted nos decía que cuáles eran las maneras de expresar la negativa después de la ley Justina. A través del DNI, ¿y qué otra forma nos dijo? O a través del INCUCAI, de los INCUCAI. organismos provinciales, que nosotros tenemos del año 2003 un sistema nacional de información que se registra todo, los pacientes que están en diálisis, la inscripción en lista de espera, los donantes, después el Registro Nacional de Donantes, el RENADON, que justamente a través de ese sistema donde figura en el SINTRA, en INCUCAI, cuando uno carga un proceso de donación, si hay oposición o no. Es lo único que tiene validez legal. O a través de la app Mi Argentina. O sea, los familiares, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Porque esto es importante para que la gente entienda. Y por lo que te escuché al principio. Si los familiares se oponen al momento de que el fallecido está en terapia intensiva, porque hay que aclarar que para ser donante uno tiene que fallecer en terapia intensiva porque es el lugar donde, digamos, tienen todo el equipamiento para poder conservar, ¿no es cierto?, los órganos. Mantenerlos. O mantenerlos, digamos, ¿no? Doctor, si el familiar se opone, ¿qué pasa? Legalmente no tiene validez. No tiene validez. No, no tiene validez. Muchas veces cuando hay mucha negativa de la familia, pedimos participación judicial. Que de última, ¿y por qué va esto? Porque yo lo escuché al papá de Justina, en el INCUCAI, en Mendoza, cuando después que salió la ley, y justamente le preguntábamos esto, pero ¿qué pasa si yo familiar no estoy de acuerdo y no quiero? Le digo, yo te voy a contestar de la parte del familiar del receptor, del familiar de ese paciente que si no recibe ese órgano, ese tejido, fallece. Y yo te voy a, discúlpeme si soy egoísta, pero yo quiero que mi hija se salve. Claro. Y mi hija no se salvó. Claro. Entonces, cuando uno está de ese lado, porque a veces con el dolor... Son dos lados totalmente distintos y Pero totalmente válidos, ¿no? Pero la sociedad es donante. Nosotros hablamos mucho sobre la parte solidaria y qué pasaríamos si nosotros estaríamos al otro lado. Claro. Y la gente entiende. Entiende. Sí, a pesar del dolor, ¿no? Del dolor. Lo que pasa es que justamente esto nosotros no tenemos mucho tiempo. Cuando diagnosticamos el fallecimiento es una carrera contra reloj y vamos... ¿Cuánto tiempo, doctor, y después depende de del fallecido? paciente y de la edad también, supongo, la edad, ¿no? Y del daño que tenga. Pero cuando el proceso de donación, el proceso de muerte encefálica comienza, ya empezamos, todas las regulaciones del cerebro se pierden, principalmente regulaciones hormonales. Entonces el paciente no regula la orina, empieza a orinar, y no orina 10 litros en 6 horas, no regula la temperatura, entonces con eso ya empieza el corazón a requerir más droga, el pulmón empieza a tener, tuvimos un caso el otro día lamentable que era donante de pulmón, vino el equipo y justamente cuando estaba aterrizando la paciente nos hizo un fallo pulmonar y no pudimos ablacionar el pulmón, estando el equipo acá, pero porque esto es minuto a minuto, cuando menos lo esperamos nos pueden aparecer las complicaciones. Doctor, la ley Justina
dice claramente que puede, digamos, el que no se niega puede ser donante desde los 18 años hasta los 70. ¿Es así? No hay ¿No edad. tiene límites? No tiene límites. Ajá, perfecto. Y no solamente para órganos, sino tejidos. Tejidos, ajá. Tejido, tuve una donante de 82 años, que dijimos 82 años, pero las córneas estaban Súper bien. Y hicimos nosotros acá en el banco de ojo del Hospital Llano, tenemos un microscopio que cuenta las células, y teníamos más de 3.500 células. ¿Qué pasa si se Es decir, hace... que no hay No hay límite. edad límite, pero sí hay edad... O sea, ¿quiénes no pueden ser donantes? Bueno, nosotros Vamos a eso. ¿A quiénes no pueden ser donantes? Hoy cambió muchísimo y cambia cotidianamente, va cambiando. Fíjate que nosotros en el año 2000, los pacientes que tenían tatuajes no podían ser donantes, o valorábamos si ese tatuaje hace cuánto tiempo, y hoy ya no, hoy todo el mundo tiene un tatuaje, entonces no tendríamos donantes. Lo que nosotros valoramos sí son las enfermedades infectocontagiosas. Se hace todo un sistema de rutina ya de serología. A partir del COVID agregamos a la rutina el COVID, y en el caso ahora del dengue agregamos la serología de dengue. Y vamos evaluando, depende la enfermedad que tenga el donante, vemos qué órganos o tejidos son factibles para trasplante. Y también los que no tienen sus facultades físicas, sus facultades mentales, perdón, o físicas. Que Ya cambió la ley eso. ¿Ya cambió? Ya cambió. En la 24.193, después de lo que pasó con Monte de Oca, el Hospital Monte de Oca, se contraindicaba a los pacientes que tenían internación o que tuvieron internado. Hoy ya no. Hoy ya no hay impedimento. Lo que pasa que Cuando alguien no tiene sus facultades mentales. Exactamente. Ya no hay ninguna oposición legal para que puedan ser donantes. Perfecto, es muy bueno saberlo. Vamos a un pequeño corte, doctor. ¿Cómo no? Vamos a un corte con el Banco de Corrientes, el banco de todos los correntinos, y ya volvemos. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Y volvemos con el doctor Héctor Álvarez, director del CUCAICOR. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el donante vivo y el donante fallecido? Donante vivo, nosotros tenemos 2 riñones, la mayoría, no todos, porque muchos creen que a veces tenemos un 3, un 4% de que vivimos con un solo riñón, o los 2 riñones unidos entre sí, que se llama riñón en herradura. Es decir, que la mayoría tenemos 2 riñones y podemos vivir con un solo riñón, pero con cuidados. Ese es el donante vivo, pero el donante vivo relacionado. ¿Qué significa eso? Que hasta el primo, hasta el 4º orden por ley, puede ser donantes en vida. Después, el hígado es el otro órgano que se puede ser donante vivo, porque tiene los hepatocitos, las células del hígado se regeneran. Y comúnmente se hacen pacientes adultos a pediátricos, mucha donación hepática en vida, y en la Argentina vienen de toda Latinoamérica a trasplantarse. Por lo que te hablaba del éxito del trasplante en Argentina, vienen a trasplantarse acá a la Argentina. Pero tiene que ser donante relacionado, no puede ser donante no relacionado.
sin parentesco. El único donante no relacionado que existe, que está autorizado por ley, es el donante de célula progenitora hematopoyética, el donante de médula ósea. Que ese sí no, es no emparentado, que uno va a donar una unidad de sangre, le toman su sistema de histocompatibilidad, lo suben al registro y el registro nacional está con el registro mundial. Así que el año pasado hubo 6 correntinos que donaron, 3 acá a pacientes argentinos y 3 de Europa. Por nuestra etnia que venimos, 3 hermanos gemelos de ellos hubo en chiquitos de Europa. Y el trasplante de médula ósea que se conoce, ¿no? Claro. Bueno, ese es el único donante vivo no relacionado. En el caso de los órganos, que es el riñón o el hígado, sí o sí tiene que ser relacionado. ¿Qué significa relacionado? Que Que sea puede pariente. Pariente hasta el cuarto orden, que sería el primo, o el cónyuge, o el hermano de corazón. Viste que nosotros tenemos el criado, Sí. mal llamado criado, pero bueno. Y bueno, ese también puede ser donante, pero justificándolo. Claro. Y el cadavérico, Claro, sí. Es el que venimos hablando desde que empezó este reportaje, que tenemos los dos. Tenemos el de muerte encefálica o parada cardíaca, que puede ser de órgano, pero también todo aquel fallecido por parada cardíaca y entre 6 y 12 horas puede ser donante de tejidos, que serían o las córneas, piel o hueso, pero nosotros no tenemos todavía un equipo para hacer de piel y hueso, solamente en el caso de hueso son los muertes encefálicas. Pero en el caso de parada cardíaca podemos donar nuestras córneas. Y hay más de 2.500 argentinos que están esperando un trasplante de córnea. Y bueno, el año pasado tuvimos 82 donantes de tejidos de parada cardíaca y este año ya llevamos 38 donantes de tejido a corazón parado. Y lo bueno es que no solamente lo hacemos en una terapia intensiva, sino que puede fallecer en cualquier lugar, o en una sala o en la propia casa, o aquellos accidentes que van a la morgue se pueden ablacionar en la morgue. Este tipo de... El donante de tejidos. El donante de tejidos. De tejido. Doctor, ¿están relacionados todas las terapias intensivas también de los centros privados para poder hacer este tipo de... O sea, me refiero no del hospital público, sino de los centros privados? Y mira, es algo que se viene trabajando a nivel de la Sociedad Argentina de Terapia. Yo la verdad que no somos muchos terapistas en Corrientes, nos conocemos entre todos y la verdad que tengo muy buena relación con los 2 sanatorios más grandes acá de Corrientes y bueno, 2 de los donantes de este año salieron de órganos, salieron sanatorio privado, que Sanatorio Norte además tiene trasplante de hueso, entonces el mismo sanatorio se comprometió en la generación de donantes y denuncian todo aquel paciente que está con un Glasgow menor a 7, el Glasgow sería el coma con lesión cerebral, ya nos informan y nos van avisando la evolución. Claro, para saber en qué momento... En qué momento hacen la parada circulatoria cerebral, la muerte encefálica y bueno, nosotros tenemos los equipos para hacer ese diagnóstico. Y lo mismo pasó en el centro médico, siendo generador también de donante, y en el interior, sanatorio San Roque y Curuzú, de Curuzú-Cuatiá, los 2 generaron donante, y la verdad que nos van denunciando. Paso Los Libres también, un sanatorio de Paso Los Libres, no hay, la verdad que falta todavía que el profesional se involucre más. Cierto que los pacientes con cáncer pueden donar también, porque hay un mito de que, bueno, ya al tener cáncer no se puede donar, pero hay órganos sanos dentro de un paciente. Bueno, con los cáncer. órganos es más difícil, tejidos sí. Tejidos sí, ajá. Y órganos principalmente depende del tipo de cáncer. Del tipo de cáncer, uno puede ser donante o no. Depende, y también porque hay muchos cánceres que uno recibieron tratamiento, se han curado del cáncer, y bueno, en ese caso sí podría. Igual nosotros hacemos toda una valoración completa antes de ver qué órgano o qué tejido puede ser factible. Doctor,
debe estar al tanto del caso de Silvina Luna, que está tan, ¿no?, mediatizado, de esta chica que, bueno, lamentablemente recibió una operación de manos de un médico que le puso un producto que le produjo un daño en los riñones, ¿no? Y se está tratando de recuperar y es el hermano el que le quiere donar el riñón. Es así, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tipo de operaciones. Eso también es para recalcar desde el punto de vista, porque si no uno puede llegar a esta situación por ahí sin necesidad, a eso me refiero, sin una enfermedad real, sino por una operación mal hecha o por el producto que uno se pone. Pero no solamente eso, el caso de Justina. Justina tuvo una infección, una neumonía, y la neumonía le llevó al fallo cardíaco. Ella no nació con un corazón enfermo. Pero bueno, nosotros desde la parte del INCUCAI y los organismos provinciales no podemos dar datos sabiendo... Fe de que por ahí sea por ese implante que ella se hizo, que su Eso es lo que lo comentó ella, lo comentaron sus médicos y todo, ¿no? Que podemos en cualquier situación, podemos, pero no solamente una cirugía, un trauma. Podemos salir y tener un accidente y vamos a decir, justamente tenemos un solo riñón y recibimos un trauma sobre nuestro único riñón y tenemos que entrar a diálisis. ¿Y el vaso, doctor? ¿Qué pasa con el vaso? El vaso se puede extirpar, podemos vivir sin el vaso, pero ahí lo único que tenemos que tener cuidados y hacernos vacunas porque nuestras defensas perdemos. Pero no se trasplanta, ¿verdad? El vaso no. Ajá. Lo que nosotros obtenemos del vaso, de los donantes, justamente porque en el vaso están los linfocitos T y B, que son los que justamente se obtienen para ver si va a haber algún rechazo donante-receptor. Entonces de ahí del vaso obtenemos esa célula y hacemos la tipificación y la comparación, se llama cross-match, si va a haber un rechazo o no. Si hay un rechazo, ya ese receptor sale a la lista de espera y se sigue al siguiente. Perfecto. Y hablando, ¿puedo decirte algo de la lista de espera? Totalmente. Uno cree que la lista de espera uno tiene su orden, y no tenemos el orden. Siempre la distribución es provincial, regional, nacional. Dependiendo del grupo y factor, provincia, región, nación, y después de la urgencia, emergencia, claro, emergencia, urgencia y electivo. Y en el electivo, en el caso del riñón, va el sistema de histocompatibilidad, el HLA, cuando mejores más alelos compatibles tiene, más arriba de la lista está. Así que uno no tiene un orden. Puede estar primero, como puede estar último, y en otro donante puede estar tercero. Van variando el orden dependiendo de todo esto. Pero siempre la distribución es provincial. El donante de Corrientes, primero van receptores para Corrientes. No tenemos emergencia, no tenemos urgencia, va a la región, va al país, y así hasta que se empieza la distribución. Claro, o sea, el donante correntino salva una vida correntina primero, si es que se necesita. Si no, se va al orden, va al orden al país. Y otra cosa importante, la lista de espera no la saca el sistema, con todos los datos que nosotros cargamos, y tenemos que respetar. Perfecto. Y la distribución siempre, el órgano es del paciente, no de la institución. Siempre eso lo aclaramos. Porque muchos dicen, no, como institución le puedo dejar que, vamos a decir, como vos sos famosa, te vamos a dejar pasar quizás... No, yo no soy famosa, pero bueno. A Susana, que estaba antes que vos, no le vamos a trasplantar a Susana, te vamos a trasplantar a vos. No podemos. No podemos. Tenemos que seguir, y todo eso está en el Sistema Nacional de Información, en el SINTRA, y uno tiene tanto los profesionales, los médicos que hacemos el rechazo, como los organismos jurisdiccionales tenemos que... O sea, está todo asegurado, todo el sistema está aceitado y sobre todas las cosas no hay tráfico de órganos, que es lo que la gente por ahí tiene miedo. Tiene comercio más que tráfico. El comercio, por eso le digo tráfico, se le llama, pero bueno, con el comercio de órganos. Y la última pregunta antes de ir a la pausa, cortita, el cordón umbilical. Cuéntenos del cordón umbilical que a veces se dona. Bueno, la verdad que me sorprendió, ¿no? Me sorprendió porque cuando con Carolina
y Susana Pizzarello empezamos a hablar de este tema y empezamos a averiguar con el Hospital Garrahan. Ellos nos decían cuántas madres podríamos nosotros. Nosotros calculábamos 5 madres al mes. Y la verdad que son 5 madres por semana o por día a veces. La verdad tenemos más de 1000 madres que ya han donado la sangre de cordón umbilical. Y hoy te hablaba del donante de sangre que ingresa al registro de células progenitoras hematopoyéticas a nivel nacional. Bueno, la sangre de cordón umbilical tiene mucha sangre, células progenitoras hematopoyéticas. La célula progenitora hematopoyética es la célula madre de la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas salen de esa célula. ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando una mamá da a luz, el obstetra corta ese cordón, espera el alumbramiento de la madre, el alumbramiento es la placenta que sale del útero de la madre, y eso se desecha, se tira. En esa parte hay mucha sangre rica en células progenitoras hematopoyéticas. Y bueno, de ahí se toma, se ve la cantidad de células, se ve justamente se toma una célula para hacer el sistema de histocompatibilidad y ingresa al registro nacional y mundial. Y en caso de cualquier persona que lo requiera, niño principalmente, y hay compatibilidad, se puede utilizar esa sangre. Eso es importantísimo. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, doctor, ¿Cómo? Al último, y ya volvemos con más Cuca y Cor y el doctor Héctor Álvarez, y un testimonio que es más que conmovedor y también un testimonio de vida, ¿eh? Ya volvemos. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Los correntinos tenemos un plan. El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte. Porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial.
Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Y volvemos en este último bloque de este programa importantísimo, este programa que da vida, este programa que habla de la donación de órganos de manos del doctor Héctor Álvarez, director del Cucaicor. Pero tenemos la suerte, la gracia, y le voy a dar las gracias a Rocío por estar acá, porque ella es doblemente trasplantada. Es una trasplantada renal que después de su primer trasplante tuvo su primer niño y ahora está con su segundo trasplante y vuelta a embarazar. ¿Es así, Rocío? Sí, así es. Bueno, contanos tu experiencia, contanos lo que viviste, contale a la gente la espera, digamos, tu problema específico y bueno, el riñón que llegó, que te trasplantaron y que pudiste tener tu primer niño y después, bueno, volviste a necesitar otro riñón, lo tuviste y acá estás embarazada, sana, esperando tu otro hijo, ¿no? Hoy contaba el doctor de que a veces no tenemos una enfermedad justamente de los riñones, que nacemos con eso. Bueno, mi enfermedad fue así, de un virus de la garganta a los 15 años se me fueron a los riñones. Y eso provocó que el riñón deje de funcionar en poco tiempo. Entonces a los 15 años yo tuve la experiencia de empezar una diálisis. Son pocos a veces los chicos que llegan a diálisis. Acá tenemos la suerte de tener el Hospital de Niños, que tiene un centro de diálisis para chicos justamente, que es uno de los pocos en la región. Entonces yo soy del interior y mi papá y mi mamá tuvieron que tomar la decisión de cambiar nuestra vida, venir para acá y que yo empiece la diálisis. Y fueron en ese momento 3 años de espera, que yo me estabilice, porque tampoco es que se entra a la lista, bueno, te dializás y ya entra a la lista. No es tan así, tu cuerpo se tiene que estabilizar. Y hasta que me estabilicé, entré a la lista, que yo creo que también ese tiempo de espera era como que llega, no llega. Muchas veces te llaman para ver, como decía el doctor, muchas veces te llaman a ver, vos estás en tal puesto, espera que vas a llegar, y por ahí no te siguen llamando más porque el riñón no era para vos. Entonces también todas a veces esas ilusiones que nosotros vivimos y que no llega nunca, aparece ese órgano hasta que llega el momento, ¿no? Que ese también es nuestro trasfondo de la espera, no es solo esperar y bueno, que un día te van a llamar. Muchas veces llaman y muchas veces no es el órgano para uno porque tenía tal o cual problema y uno no lo tiene, y entonces también todo eso juega, ¿no? Y bueno, me trasplanté a los 18, pude terminar mi secundaria gracias a mi trasplante, viajar de viaje egresado, y a los 2 años pude tener a mi hijo, a mi primer hijo, que hoy ya tiene 15 años. Y después, por un problema de virus, que por ahí con las defensas bajas, nosotros que tomamos inmunosupresores a partir de que nos trasplantamos, las defensas bajan mucho. Entonces eso hace que cualquier, no sé, gripe, que es común para algunas personas, para nosotros se puede convertir en algo gravísimo. Entonces entró un virus a mi órgano trasplantado y hice un rechazo. Entonces de ahí volver otra vez mi vida, ya no era más de una adolescente, sino de una mamá de un nene de 3 años y dializando. Entonces también era experimentar esa vida de grande, de adulta,
con un nene de 3 años y enseñarle por qué mamá se iba 4 horas a dializar, a que le pinchen, a que salga así a veces mal, a veces bien. Entonces para mí fue una experiencia única, porque después cuando fui creciendo, fui encontrando gente que también la vivió así. Entonces la experiencia puede tener ese contacto más cercano, como también ese contacto más cercano a los chicos que hoy están dializando, que esperan su trasplante, que la mamá también espera ansiosa. Entonces todas esas vivencias me pude contactar o sea, me pude conectar con todos. Y es como que se forman una gran familia, nos formamos, porque es así. Y yo siempre cuento que mi hijo me decía cuándo iba a llegar el momento en que yo lo llevase a la escuela. Porque con 3 años él iba al jardín, porque yo tenía que dializar y no tenía con quién dejarlo. Entonces era, ¿cuándo mamá vos vas a venir todos los días a traerme al jardín y a buscarme? Entonces jugábamos, porque otra cosa no me quedaba, de decirle, bueno, cuando pasa una ambulancia y está cerrada toda la avenida, pasa un ángel donante. Puede ser para mamá, puede ser para un amigo o una amiga de mamá. Así que ahí vamos a saber. Entonces fue un juego, con 3 años lo tenía que enseñar, y que sucedía yo un día. Llegó un día, yo siempre cuento que el equipo, tanto los del Cucaicor como el equipo de trasplante, tienen todo un protocolo. Y el protocolo es que a nosotros, en ese momento de trasplante del operativo, nos llame el equipo de trasplante. Y como yo venía de los 15 años, ya tenía 20 y pico, con unos mismos médicos, nefrólogo, me llama él y me dice, ¿vos cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Y yo le digo, yo estoy bien, ¿por qué? No avise, no diga nada, pero te van a llamar del instituto. Hay un operativo para vos y vos sos la primera en la lista. Así que atendé como que no pasó nada, pero yo soy la que te tenía que decir. Y también se vive eso. Como contaba el doctor, es la vivencia de conocerlos a ellos, que nosotros nos conozcan, y hacer una gran familia prácticamente. Seguro. Y bueno, me trasplanto. Y el médico de guardia esa noche era el doctor. Y me acuerdo que lo único que yo salía, porque después de un trasplante es la espera para nosotros, el orinar, el que estemos bien, el que todo. Y yo me acuerdo que salí de quirófano y lo único que preguntaba era si oriné. Claro. Porque esa es la primera señal de que funcionó. ¿No? Claro, ya tenía la experiencia. Entonces el primer trasplante esperé muchísimos días para orinar, para poder llegar a eso, a juntar esos 2 litros que siempre decían, bueno, tenía que juntar 2 litros. Entonces era salir de quirófano y decir oriné, hasta que sí, bueno, y ahí empezar. Y después es el hecho de la recuperación, que también es todo un proceso que nosotros tenemos que adaptarnos. Yo siempre le solía decir a mi hijo, antes me prohibían tomar agua en diálisis, ahora tengo que tomar mucha agua. Entonces teníamos que adaptarnos, tomar agua, a hacer eso que antes no prohibían. Entonces era toda una revolución eso otra vez. Ahora ya casi mis 11 años de trasplante, mi segundo trasplante. El año pasado, también por tema de medicamentos que tomamos nosotros, yo pierdo un bebé. No lo sabíamos, no lo esperábamos. Y gracias a Dios tenemos un excelente equipo de trasplante acá, que nos sentaron y nos dijeron, ustedes quieren tener otro hijo, quieren hacer esto, vamos a hacerlo con cuidado con esto. Entonces desde el año pasado estamos buscando y bueno, y este año apareció después del cambio de medicamentos, porque no solo eso el medicamento, sino que nos cambia a las mujeres en muchos aspectos. Claro. Entonces
lo buscamos y apareció. Y apareció. Y apareció. El hijo del milagro. Sí, sí, El primero también es un hijo de un milagro. sí. Quiero terminar este programa con un mensaje de los dos, ¿no? Del doctor desde el punto de vista médico y tuyo desde el punto de vista de una receptora que salvó su vida 2 veces. 2 veces. A la gente, ahí tenés la cámara, la número 4, Moni. La número 4. Y ahí, Rocío, dale un mensaje a la gente de por qué tiene que donar órganos, de por qué es tan importante, aunque a través de tu testimonio ya lo evidenciamos, hasta la emoción lo evidenciamos, pero es muy bueno repetir y hablarle a esa gente que está detrás y que todavía está reacia a donar sus órganos por una cuestión, hasta diría de, no sé, de decir, bueno, como tanto nos han inculcado que uno resucita cuando Jesús vuelva a venir, por decirlo, en nuestra religión católica, es que uno no quiere por ahí donar sus propios órganos y la verdad que en la practicidad nuestro cuerpo, digamos, se pudre en un cajón o se incinera en un crematorio. Así que crea conciencia a la gente de que tiene que donar. Yo creo que con mi experiencia y mi vivencia, yo siempre digo que el Incucay siempre tuvo el hecho de decir de que donar órganos es dar vida, pero en mi caso me dieron vida y yo sigo dando vida. Y yo creo que eso es lo más valioso, la vida sobre todo. Que a pesar, muchas veces entendemos el dolor de las madres, de los familiares, pero saber que va a vivir, saber que vamos a vivir, es algo que quizás por ahí no todos entienden. Gracias, Rocío. Doctor, porque yo no puedo hablar, así que, doctor, cámara 5 para usted. La 5, bueno. Tengo ya 20 años en esto y la historia de vida que he vivido con pacientes trasplantados, pacientes donantes, familia donantes principalmente, uno cree que se hace duro, pero no. Seguimos todavía siendo débiles y uno nunca sabe cuándo lo vamos a necesitar. Tuve la oportunidad de estar en España, de formarme en España, y mi tutor, mi profesor, no me contó en ese momento, me contó cuando lo llamaron para recibir un trasplante bipulmonar. Así como, y ahí me dio la enseñanza, así como luchó muchísimo para que muchísima gente se trasplante. El título del diario ahí de Asturias era El trasplantador trasplantado. En cualquier momento lo puedo llegar a necesitar yo, mi familia, y esto es una práctica médica más, y que no sabemos cuándo nos va a tocar. Así es. Y lo bueno que tiene la Argentina, que no tiene otros países del mundo, es que el trasplante es equitativo para todos. Y si no tenemos cobertura social, el Estado se hace cargo. Como los 208 correntinos que entregamos droga inmunosupresora, hoy en Incucay se hace cargo de todos los trasplantes de aquellos pacientes que no tienen cobertura social. Eso es muy importante que lo diga, que lo remarque. Entonces es equitativo para todos. Equitativo para todos y lo más importante es que es algo que anda bien, que funciona bien en la Argentina y de hace muchísimos años. Y creo que a veces nos quieren ensuciar o quieren meter cosas que ocurren en otra parte del mundo y que no son exitosos.
Y porque uno no lo dice por decir, sino porque hoy tenemos acceso a la tecnología, que a veces escuchamos cosas que no son reales. Y la verdad que el Incucay hace muchísimos años viene luchando de todas formas, todas las provincias, de tratar de disminuir esa lista de espera, que son de 10.000 argentinos que esperan un órgano, un tejido, pero una lista ficticia, porque hay 30.000 argentinos que están en diálisis, 600 correntinos, hasta la semana pasada había en lista de espera, hoy hay 598, y ojalá siga disminuyendo. Ojalá. Pero por la hipertensión, por la diabetes, por todas las enfermedades prevalentes que no infecciosas que tenemos, vamos a tener muchos pacientes en diálisis, así que es muy importante que sepan de la importancia de la donación con fines de trasplante. Bueno, yo creo que a través del testimonio de Rocío y de todo lo que usted ha explicado en este programa, más de uno se va a replantear y creo que va a ser muy positivo para la sociedad. Muchísimas gracias por haber venido a este programa. Realmente hicieron un programa maravilloso, un programa que dio vida y que da vida. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación y por brindar este espacio también. Y hemos llegado al final de este programa altamente emotivo. Para todos los que estuvimos delante de las cámaras y para los que estuvieron detrás de ella. Ojalá que haya creado la conciencia necesaria para la donación de órganos. Vestida, como siempre, por Vitamina Uma, que está de hiperliquidación al 50%, al 50%, a partir del 50% tenés todos los descuentos. Los zapatos de Backbell, también con descuentos del 50% y del 40% en 6 cuotas sin interés. Los accesorios de Adelina Bayer, como siempre, miren lo que es, y el peinado y maquillaje de la señora Nancy Frutos. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias por acompañarme.